Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El Sermón de la Montaña tiene como centro las bienaventuranzas que leeremos hoy en misa. Una sabiduría muy peculiar. Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Unas bienaventuranzas que, como bien sabemos, parecen casi entrar en contraste con la percepción sensible de las cosas, con las expectativas humanas que uno tendría. Porque uno diría bienaventurados los pobres, bienaventurados los que les sobran cosas, bienaventurados los ricos, bienaventurados, más allá de la discusión entre de espíritu o no de espíritu, pero todos, obviamente incluye a todos. Bienaventurados los que tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados, felices. No desdichados, pobres tipos, pobres personas. Qué mala suerte que han tenido. Bienaventurados los que lloran, porque reirán. O sea, el contraste es que a cada cosa que supone una cruz, que supone una dificultad, que supone un sufrimiento, el Señor le contradice, le pone cuando... Claro, es que es el gran anuncio, la gran promesa del Señor, es que se acabó el fracaso, se acabó el dolor, se acabó, no porque se acabara, sino porque la redención le ha cambiado de signo, lo ha transformado. Ha hecho que, desde que Dios se hizo hombre y asumió todas esas cosas, pues el Señor fue pobre, pues el Señor tuvo hambre, porque el Señor lloró. Entró cuando los hombres los odian y los excluyan y los insulten, y el Señor fue perseguido. Alegraos ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en los cielos. ¿Por qué? Porque desde que el Hijo del Hombre vivió todo eso, en la medida que ustedes lo vivan con el Hijo del Hombre, lo vivan con el Hijo de Dios, lo vivan con Jesús, eso se convertirá en el gran misterio de la venida de Dios en la tierra, la transformación de todo lo que es doloroso, todo lo que es penoso, todo lo que es duro, en algo que suma, en algo que redime, en algo que salva. Y el contraste después con los ayes, que son lo contrario, que bien lo entendió San Pablo. Tenemos mañana y pasado dos fiestas que nos ponen en el centro esta realidad, la exaltación de la Santa Cruz. Jesús exaltado sobre la cruz misma, motivo de exaltación de la Santa Cruz. Señor, qué loco podría parecer que los cristianos exaltemos la cruz, la pongamos en lo alto, en lo más alto de todas las iglesias, en lo más alto, en lo alto de nuestro corazón, de nuestra estima. Y el día siguiente, el viernes, la Virgen de los Dolores. Honraremos a la Virgen especialísimamente por sus dolores. Pero no en plan de duelo, sino en plan de exaltación, en plan de gozo. Te decía, claro, esas dos fiestas nos ponen la mirada, el valor salvífico enorme de la cruz de Cristo. Fuente de toda gracia, transformación de toda realidad dolorosa, negativa,
frustrante, lo que fuera. Te decía que bien lo entendió San Pablo, empieza su carta prácticamente a los de Colosas, diciéndoles, me alegro de poder sufrir por ustedes. Uno dice, pero ¿cómo? Me alegro de poder sufrir con ustedes, me alegro de celebrar que le ganamos a Bolivia 3-0, no, me alegro de poder sufrir con ustedes. Completo en mi carne lo que falta los padecimientos de Cristo para el bien de su cuerpo, que es la iglesia. Que bien lo entendió, que bien lo transmitió, me alegro. Completo. ¿Por qué completo? A la pasión de Cristo no le falta nada. La pasión de Dios. Pero completo en mi carne, completo en mí. Tengo la posibilidad de sumarme. Y sí, a mi existencia personal le falta todavía esa unión, a esa pasión, que es lo que me dará plenitud. Es lo que hará que mi vida sea redentora con Cristo. Cristo me permite completar en mi carne lo que falta de sus padecimientos para el bien de su cuerpo, que es la iglesia. O sea, por eso me uno a Él completo, no sufro al margen. Lo que más me une a Jesús, lo que más suma en mi vida, por eso me alegro. Tanto bien hace mi sufrimiento en Cristo, viene a decir San Pablo. También para que ellos lo asuman y se animen y puedan decir lo mismo, convencidos. Cuando San Pablo les habló a los colosenses de ese misterio dice que estuvo oculto desde toda la eternidad y que ahora quiso manifestar a sus santos. Y ese misterio que está oculto desde el pecado original, el dolor, el sufrimiento, las dificultades, las cosas que no salen. Un misterio oculto. A Dios les ha revelado cuánta riqueza y gloria contiene este misterio. Tenemos que pedir al Señor que, claro, este misterio del valor de la cruz, la riqueza y gloria que contiene, Señor, no puede decir, Señor, ábreme los ojos, Señor, abrime la inteligencia, porque no es fácil entender y penetrar el misterio. De hecho, los apóstoles no lo entendieron. El Señor tiene que ir ya resucitado, no se conforma con festejar la resurrección y mostrarles que está vivo, va a mostrarles primero que era necesario, que era conveniente, que era bueno. No solo que te demos vuelta a la página, ya resucité, miramos para adelante. No, y empezando por Moisés y los profetas, les explica, che, esto era necesario, esto era fundamental. La gloria viene de la cruz. Porque San Pablo dirá, claro, nosotros anunciamos a Cristo, y a Cristo crucificado. O sea, después de su muerte, después de su resurrección, no es que prescindimos de la muerte como si hubiera algo ya superado, esto lo tapamos un poquito, tal, ya resucitó, ya pasó, fue una mala experiencia, que no se va a repetir. No. Nos anunciamos a Cristo crucificado. Y así, por ejemplo, le dice a los colosenses, si quiero que sepan qué dura, qué es la lucha que sostengo por ustedes. Si es dura la lucha. Si mi deseo es que se sientan animados y que unidos estrechamente en el amor, adquieran la plenitud de la inteligencia en toda su riqueza. Si comprendan este misterio. Porque este misterio es esencial en el cristianismo. Así conocerán el misterio de Dios, que es Cristo, en quien están ocultos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. La sabiduría de la cruz. En la última cena, Jesús dice a sus discípulos, las últimas palabras antes de salir para el Huerto de los Olivos prácticamente. En el mundo tendrán tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Jesús está despidiendo de ellos, van hacia el Huerto de los Olivos, viene su agonía
ahí en el Huerto de los Olivos, y después ya la detención, el juicio inicuo, todo lo que viene después. El mundo tendrá en tribulación, y no solo esta que tendré yo, será parte del invento, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Es más, yo ahora salgo a vencer el mundo. Empezando por la oración en el huerto y después por todo lo que venga. Ahí lo voy a vencer. Va a la cruz y les dice, ánimo, aquí venzo el mundo, aquí está la victoria. San Juan Pablo II decía que teníamos que buscar la ayuda eficaz del patrimonio de la teología vivida de los santos. ¿Por qué? Porque, claro, sí, tenemos la doctrina de Cristo enseñada por San Pablo, una maravilla, pero también nos ayuda mucho ver plasmada la doctrina, la enseñanza en la vida de los santos. Porque nos permiten acoger, ver cómo las intuiciones de la fe, las luces particulares que han recibido, el modo de particular que Dios les ha dado para vivir, los sucesos que han pasado, sus pruebas, ¿no? Sus noches oscuras, como lo llama la tradición espiritual. Entonces, claro, al considerar cuando uno va a ver la vida de los santos, para aprender, entonces nosotros, la primera referencia que tenemos es la de San José María. Entonces, cuando vamos a mirar la vida de nuestro Padre, cómo Dios plasmó la vida de nuestro Padre, cómo San José María se unió a su vida, cómo la vivió, qué dijo de su experiencia de modo de vivir. Entonces, por ejemplo, uno va a esa carta que escribió don Javier con motivo del centenario de nuestro Padre, 2002. Una carta extraordinaria porque, claro, con motivo de semejante acontecimiento, centenario de su nacimiento, ve la vida de San José María, la va como paso a paso, en grandes rasgos, delineando y extrayendo enseñanzas, digamos, vamos a decir, fundamentales de su vida para nosotros. Y comienza con su infancia. En lugar de los abuelos, contribuyó de manera evidente a que la llamada divina arraigara con fuerza en el corazón de nuestro Padre. La preparación fue larga y cuidadosa, como convenía un instrumento escogido para dar tanta gloria a Dios. Conocemos las pruebas que se abatieron sobre los abuelos. Tanto dolor, tanta contradicción que tuvieron que pasar. La muerte sucesiva de 3 hijas, la pérdida de una desahogada posición económica, que le obligó a dejar la ciudad de Barbastro para comenzar en otro lugar. La conducta de aquellos parientes, que en lugar de tratarlas con comprensión y proporcionarles ayuda ante las dificultades, les volvieron la espalda, o se comportaron con frialdad y alejamiento. San José María, que se encontraba entonces en los años de la adolescencia, padeció mucho en esas circunstancias. Imagínate, era muy sensible al sufrimiento de todos, concretamente de las personas que tenía alrededor. Más aún, cuando atisbaba la injusticia, la causa del dolor o de las estrecheces. No entendía lo que estaba sucediendo y le costaba no poco. Dios no le decía, no te preocupes, esto es preparación esto va a acabar bárbaro. Lo comprendería más tarde, al percatarse de que todo aquello formaba parte de los planes de la providencia, con vistas a su misión fundacional. Y nosotros muchísimas cosas las entenderemos en el cielo. Mirá. Y eran hachazos. Qué palabra más fuerte, ¿no? Hachazos. Que Dios nuestro Señor le daba para preparar de ese árbol la viga que iba a servir, a pesar de ella misma, para hacer su obra.
las humillaciones y sufrimientos del abuelo, afrontadas con garbo y señorío cristiano, su ejemplo de laboriosidad y resiedumbre, sin una queja, la sonrisa permanente y amable, fue una escuela para su hijo José María. Y don Javier concluye de aquellos años, la lección que podemos sacar de esos episodios en los años jóvenes de nuestro fundador aparece bien clara. Dios cuenta con las contradicciones para preparar y encarrilar las almas, sobre todo cuando las elige para colaborar más de cerca con Cristo en la aplicación de los frutos de la redención. Y esa es la historia de la Iglesia y la historia de las almas y la historia de la redención. Dios cuenta con las contradicciones. Y uno cuando más cerca está, más lo de Santa Teresa. Así trato a mis amigos. Y con esa confianza que tenía con el Señor, esa amistad que tenía la santa, esa respuesta tan fresca. Sí, Señor, por eso tienes tan pocos. Señor, perdón que tengas tan pocos, que verdad que nosotros a veces no queramos ser tanto amigos tuyos porque cuánta gente le tiene miedo a la cruz. No, si me acerco mucho a Jesús, es peligroso. Zona de peligro. Porque zona de cruz. Quizás es mal, es falta de confianza en Dios y de, Señor, que no... Y decía don Javier, si nos interesa de verdad, y claro que nos interesa, que el espíritu de la obra se extienda más y más por toda la tierra, abracemos de buena gana las contrariedades. Abracemos de buena gana. Si lo hacemos el Opus Dei en nosotros mismos y en nuestro alrededor, a base de amor y de dolor, de unión con la cruz, como se hizo en el alma y en la vida de nuestro Padre. Solo lo haremos así. No hay otra, no hay otro remedio. No es la cruz de Cristo. Por medio de aquellos sufrimientos y también de inesperadas caricias, la gracia divina fue modelando a nuestro fundador. Y en aquella carta, no solo cuando habla de la infancia, obviamente, más adelante ya entra más de lleno al tema del sello de la cruz, que es realmente el tema central en la vida de San José María, en la vida cristiana y también en nuestra vida. La fecundísima paternidad espiritual de San José María hunde sus raíces en el carácter sacerdotal, en su configuración con Cristo, sacerdote y víctima, en el altar del Calvario. Al abrazar con todo su sacerdocio, con todo su corazón, el sacerdocio, el fundador se abrió plenamente a la especial participación de la paternidad divina, que la Trinidad le reservaba desde toda la eternidad. Dios lo llamaba a ser padre. Ahora, sin la unión con la cruz no hay fecundidad, porque el dolor es la piedra de toque del amor. Se lo llamaba una paternidad, una fecundidad espiritual imponente, pero a partir de la unión con la cruz. Porque sin unión con la cruz no hay fecundidad. Claro, Señor, nosotros a veces nos gustaría el éxito fácil, el éxito divertido, el éxito marketinero, show, y efectivamente las cosas divertidas son buenas en la vida, pero en el contexto nos toca también el participar de la cruz. Y tiene eso de cruz que tiene nuestra vida, que la inmensa mayoría de las veces son cosas chicas, son cosas que no son así dramáticas, aunque nuestra imaginación a veces las dramatice, pero son las más fecundas. Con la historia en la vida de San José María, que bien vemos cómo Dios lo hizo.
Pues ya, sigue don Javier, se ha recordado brevemente cómo el Señor le fue disponiendo sus años de adolescencia y su primera juventud mediante encuentros repetidos con la cruz. Una vez recibió el sacerdocio, esa preparación adquirió un ritmo más intenso. Del fallecimiento inesperado de su padre, pocos meses antes del presbiterado, hasta los graves aprietos económicos y las contradicciones que le acompañaron siempre, como una prueba más de que la obra no era una empresa humana, sino de Dios, que bendice con la cruz. Entonces, claro, ¿cómo miraba nuestro Padre su propia vida? Pocas veces hablaba de estos temas, quizá con más frecuencia al final de sus años terrenos, porque percibía que el Señor quería que nos dejara un ejemplo claro de cómo hemos de gastarnos en la obra sin decir nunca basta. En una ocasión, estábamos pocas personas a su lado. Dejó escapar este comentario: nunca pensé que sacar la obra adelante llevaría consigo tanta pena, tanto dolor físico y moral, sobre todo moral. El comentario al final de su vida, rodeó a unos pocos hijos suyos, una noche de tertulia, mirando en perspectiva. Nunca pensé, cuando empecé, el comienzo, que iba a llevar tanta pena, tanto dolor. Don Javier, por enunciar, recordemos, por ejemplo, los tiempos de extrema pobreza, de incomprensiones, de dificultades sin cuento, que fueron su pan de cada día en los años de gestación y de primer desarrollo del Opus Dei. Todos nos hemos conmovido al leer y meditar detalles de esa época, comprobando las duras pruebas que nuestro fundador tuvo que sufrir. Y comprendemos que a veces manifestara, refiriéndose a esos y otros momentos, que si en 1928 hubiera sabido todo lo que había de padecer para sacar la obra adelante, se habría muerto. Se habría dado un infarto, si hubiera visto todo lo que se le venía. Y es que tampoco, también porque lo que se le, tampoco porque Dios, porque lo que se le vendría una por una, no todas juntas. Como nosotros, a veces la imaginación que quiere imaginar y todo, controlar y saber todo lo que va a pasar, y nos sentimos aplastados. Sí, no, pero nos toca una por una, y una por una tenemos la gracia cada vez. Y fue hasta el final de su vida, cuando fue a la filosofía, como una catarata llorando por la iglesia. Por eso aprendamos de esta enseñanza viva, de su ejemplo, de su modo de llevar la cruz de cada día. Y sobre todo, el tono con que la llevaba. Nuestro fundador nos ha enseñado, primero con su vida, que el sufrimiento se convierte en fuente de paz y de alegría, cuando se acata de veras la voluntad de Dios. Entonces, claro, de la cruz, el sufrimiento, ¿cuál es el perfil? Digo, porque todos los santos lo han vivido, pero ¿cuál es el perfil particular, peculiar que le quiso dar Dios a San José María? Es que el sufrimiento se convierte en fuente de paz y de alegría, cuando se acepta de verdad la voluntad de Dios. Una cosa que está bien en sintonía con los padres de la Iglesia. Dice San León Magno: la ciudad de la cruz hace reyes a los que son regenerados con Cristo. O sea, como rey lo coronan con una corona, que le ponen en la cabeza, de oro, lo que sea. A nosotros, ¿cómo se nos corona? Se nos corona con la cruz, nos hace reyes. En San Juan Crisóstomo: la cruz es el trofeo erigido contra los demonios. ¿Con qué le espanta al demonio? El signo de la cruz. ¿Cómo echamos al demonio de este mundo? Con la cruz en nuestra vida. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo quita el pecado del mundo? Y en la cruz. Sigue San Juan Crisóstomo: la espada contra el pecado. La espada con la que Cristo atravesó la serpiente.
La cruz es la voluntad del Padre, la gloria del Hijo único, el júbilo del Espíritu Santo, el ornato de los ángeles, la seguridad de la Iglesia, el motivo de gloriarse de Pablo, la protección de los santos y la luz de todo el orbe. Y entonces, don Javier nos decía, formulemos el propósito de grabar muy dentro del alma esta convicción, para que salga a frote cuando el Señor permita en nuestro caminar algo que nos pueda costar más. O cuando encontremos personas agobiadas por las penas, porque también parte de nuestra misión es desagobiar gente que está agobiada por las penas. Y entonces cita un texto de una meditación de nuestro Padre, recogida mientras nos hablaba por el camino. Dice, porque desdichadamente todavía la cruz es símbolo de muerte, en lugar de constituir señal de vida. Señor, que no sea mi caso, que no sea tu caso. Todavía de la cruz se huye como si fuera un patíbulo, cuando es un trono de gloria. Todavía los cristianos rechazan la cruz y la identifican con el dolor, en lugar de identificarla con el amor. Vosotros y yo, decía San José María, hemos de ir a buscar la cruz, a buscarla, entendámosla, para amarla, para recibirla con los brazos abiertos cuando venga. Entonces, Señor, besemos más el crucifijo, para tomar conciencia, para darnos cuenta. Señor, que no sea de esas personas que, pues el Padre aquí, que rechazan la cruz, que le escapan, que les parece una tragedia, un espanto. Una cruz desde la que Él reina, desde la que se manifiesta grande, grande, grandísimo, eterno, inmenso, majestuoso, vencedor. No es la cruz de Cristo. Nosotros pequeños, y lo porte credere mediante in minu, lo de San Juan Bautista, conviene que él crezca, que yo disminuya. Hijos míos, vosotros tenéis la experiencia personal de que el Padre no os engaña. Fuerte palabra de San José María. Padre, me siento engañado. Me siento engañado en esta enseñanza de que encontrar la cruz es encontrar la alegría. Os he dicho, os he escrito 1000 veces, lo he experimentado en la propia vida mía. El dolor no es dolor cuando lo abrazamos en unión con Jesús. La cruz no es algo de lo que hay que huir, sino que es algo que hay que recibir con amor. Y entonces la cruz es de Cristo, la lleva a Él y por tanto no pesa. Por eso me indigna un poco cuando se habla tanto. Me diré que es un modo habitual de decir en ascética, y no os falta razón. De cruz, de cruces. Es típico libro tipo la imitación de Cristo, ¿no? Cruz, 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 todo cruz. Nuestro Padre me indigna, dice nuestro Padre. A mí no me convence. Señor, no, en el Espíritu lo pusieis la cruz, y las cruces son la alegría, son el honor, son la mejora, son la perfección, la santidad, el gozo, aquí y allá. Bueno, ¿cómo anda nuestra visión de la cruz? ¿Cómo anda nuestra visión de nuestras dificultades, de los sufrimientos, de lo que nos pesa? ¿Cómo recibimos la cruz? ¿Cómo la llevamos? Y me lo decía, querer amarla. Pedíselo al Señor. Señor, que ame la cruz. Sí, porque no la amo todavía. Porque todavía me indigno, me pongo mal, pienso que es teoría. No, teoría, no, eso sí, en el Evangelio está así, pero la vida es... No, la vida es el Evangelio. Tenemos que concretar cuál es la nuestra. San Pablo hace una extensa lista de las cosas que sufrió por Cristo. Hacé la tuya. Obviamente será menor que la de San Pablo. Pero hace tu lista. No para vanagloriarte o para amargarte. Porque para que no se nos pase de largo sin identificarla.
¿Qué cosas que el Señor quiere con que yo redima? Porque quizás a veces pasa porque quizás nuestra cruz no es tan dura y no le damos importancia. Entonces ofrecela, no esperes a que sea demasiado duro. No, cuando venga el cáncer lo voy a ofrecer. No, te ofrecer este dolor de oído, o esta molestia en el tobillo, lo que fuera. O esto es porque somos responsables y la encaramos solo humanamente. Que no dejemos de sobrenaturalizarla. Vivirla por amor. O quizás porque las cosas que nos indignan nos enojan. Y entonces pensamos que la culpa es de fulana. ¿Por qué estás mal? Estás mal. Estás mal por culpa de fulana. O por culpa del gobierno. O por culpa de los semáforos. O por culpa de los Pumas que jugaron mal. Yo qué sé, o lo que fuera. Y nos vemos como la cruz de Cristo que nos está esperando. Nos quedamos solo en los efectos de fulana. Nos quedamos solo a nivel humano, de causalidad, sin conectar el asunto con los planes de Dios. Cuando pide esa persona me carga, cuando esa persona es desordenada y me molesta su desorden, me mira con mala cara, no me dio bolilla. Esa persona me santifica, me hace el favor de hacerme participar de la cruz de Cristo. Es cierto que al comenzar el día le ofrecemos todo, acabamos de hacer el ofrecimiento de obra hace un rato, pero miremos el crucifijo, besémoslo cuando sintamos el pinchazo, besemos la cruz de palo. Y ya nuestra participación en la cruz de Cristo, que nos hace corredentores con Él, que nos llena de gracia, que nos identifica con Él. No perdamos ocasión, que no se nos escapen pequeñas cruces de Jesús, solo a causa de la mirada humana. Che, no fueron los fariseos, no fue Pilato, los causantes de la muerte de Jesús. No fue la de Jesús una cruz meramente humana. Pues verdad, fueron los causantes inmediatos. Pero a nivel más profundo, la causa de la pasión fue la entrega de Jesús en esas circunstancias. Y eso es lo que nos salvó. Su amor y obediencia al Padre. El mismo vale en las cosas que a nosotros nos invitan a llevar la cruz de Jesús. La Virgen, en la profecía de Simeón le anunciaba su participación en la cruz de su Hijo. Debía estar allí. Jesús no se lo quiso ahorrar, no le dijo a la Virgen el domingo de Ramos, mamá, andate una semanita a Nazaret y yo te visito el domingo que viene cuando resucite. Vos tranquila. No, la Virgen tenía que estar ahí, no fue crueldad, fue puro amor lo que le pidió que fuera la cruz de parte de Dios. Y fue puro amor de ella lo que la llevó a abrazarse a la cruz y a estar al pie, más cerca imposible. Como que la Virgen nos ayude a reconocer a Dios llamándonos a negarnos nosotros mismos. Si quiere seguirme, que se niegue a sí mismo. Tome su cruz de cada día. A entregarme en esa cruz que cada día llama a mi puerta. Digo, sin exagerarla, sin dramatizarla, con una sonrisa, porque el Espíritu de San José María es fuente de paz y de alegría. En la teología viva de los santos, veámosla a Monse, veámosla a Guadalupe, veámoslo a Don Álvaro. La biografía de Don Álvaro parece una historia clínica, más o menos, a veces. Mirémoslo ahora a Pedro Ballester. Señor, que yo también viva así, que viva feliz, alegre, sabiendo entregarme con alegría en esa microllamada, muchas veces microcruces, pero con las que querés que haga la redención, aquí, ahora, hoy. Entonces que exalte la Santa Cruz y comparta con la Virgen de los Dolores la gloria de ser corredentor con Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.